Nuestra siguiente clase, estamos estudiando la primera carta a los Corintios, Pablo a los Corintios. Esta es la clase número 5, si podemos 4, 5, yo tengo la clase 5. Y el tema que estamos estudiando, el tema general es la santidad. La santidad. El título de este mensaje de hoy es Los beneficios de ser santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Bueno, hoy vamos a ver algunos beneficios. Y el texto que vamos a usar, o los versículos que vamos a usar como base, van a ser 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Recuerden que dimos un panorama en nuestra primera clase, un panorama acerca de la situación que prevalecía en esta ciudad de Corinto, cómo es un lugar o era un lugar donde llegaron muchas personas de muchos diferentes tipos de culturas, religiones, creencias, y todos esos elementos fueron elementos que dañaron no solamente la sociedad, sino la conducta y la personalidad de la gente, de los hermanos de la iglesia en Corinto, se estaba viendo afectada por la sociedad, por la condición en que vivía la sociedad. Después, en el segundo tema que hablamos, estuvimos compartiendo acerca de cómo en la Biblia encontramos una serie de llamados al ministerio, llamados a la comunión con el Señor, pero también encontramos un llamado muy importante que Pablo enseña en esta carta, llamados a ser santos. Después, en la siguiente clase, estuvimos viendo acerca de la importancia de la santidad. Yo quiero, con todo esto que estoy hablando, que ustedes se vayan dando cuenta cómo esta carta la estamos estudiando en base a diferentes temas que tienen que ver en el contraste que se hace entre la vida de los corintios de aquel tiempo en relación a la vida de los cristianos de hoy. Cómo es importante que nos demos cuenta que vivimos en una sociedad muy parecida a la que se vivía allá en aquel tiempo en los Corintios. Para Pablo fue un gran desafío establecer esta congregación en medio de un ambiente social tan diferente, tan difícil como en el día de hoy nos encontramos. En esta semana hablaba con el pastor que tenemos en nuestra congregación en San Francisco. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo es la situación social en San Francisco? ¿Se pueden imaginar? Muchos conflictos sociales, desde homosexualidad, lesbianismo hasta exhibicionismo. Y él me decía, hacer la obra del ministerio acá, por lo menos acá en el área de San Francisco, es muy difícil. Y yo creo que no es nada más en San Francisco, es alrededor del mundo, ¿sí? Hacer la obra del ministerio aquí en Fontana es un reto no fácil tampoco. ¿Por qué? Porque esta sociedad está muy influenciada por las cosas de la carne, ¿sí? Entonces, pero es importante que como cristianos nosotros nos mantengamos firmes en nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado? A ser santos, consagrados para Dios. El mundo podrá estarse haciendo pedazos, el mundo podrá estar yendo en una caída sin freno, pero nosotros en Cristo necesitamos cada día ir perfeccionando la santidad en nuestra vida. Por eso estamos hablando de estos temas, la importancia de la santidad, y hoy hablaremos de los beneficios de ser santos, el privilegio que Dios nos dio de ser apartados y consagrados para Él. Y esto precisamente, todo este panorama, Pablo lo tuvo que establecer a los cristianos de aquel tiempo para que precisamente valoraran la importancia de ser hijos de Dios. Hoy muchos no valoran la importancia de ser hijos de Dios y hacen del cristianismo como un juego. Y no debe de ser así, hermanos. Es un asunto muy serio, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hablar acerca de cómo la Biblia, a través de esta primera carta, Pablo enseña beneficios que nosotros tenemos por el hecho de ser llamados hijos de Dios y santos de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Es importante, hermanos, que oremos unos por otros. A veces se nos olvida
que como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos bendecirnos unos a otros. A Pablo no se le olvidaba esto. Y él dice, doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Acuérdense, todo es por gracia, hermanos. Si hoy estamos aquí es por su gracia. ¿Estamos de acuerdo? No estaríamos aquí si no fuera por su gracia. Él tuvo a bien el día de hoy continuarnos dando de su gracia y de su misericordia para que sigamos en este planeta. Dice entonces Pablo, gracias doy por vosotros y por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra. Y ahí menciona algunas riquezas que vamos a ver con mayor detalle a continuación. Dice, fuisteis enriquecidos en Él. Es muy importante, hermanos, que como servidores, como cristianos, aprendamos a valorar las riquezas que tenemos en Él, no las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo son temporales, son pasajeras. Hoy las tienes y a lo mejor mañana no las tienes. Por lo tanto, no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Más bien debemos aferrarnos a las cosas celestiales, a las cosas que tienen realmente valor eterno. Entonces, en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En estos 9 versículos vamos a encontrar precisamente estos beneficios que tenemos por el hecho de ser santos, ser hijos de Dios. Entonces, vamos a iniciar diciendo que Pablo usó la palabra santo para referirse siempre a los cristianos, pero no a los cristianos que ya habían muerto en Cristo, sino para referirse a los cristianos que aún estaban vivos, y no a unos cuantos, sino a todos los cristianos alrededor del mundo. Algunos estudiosos o teólogos afirman que esta palabra santo pudo haber sido una palabra favorita de Pablo, ya que Pablo hace mención en la mayoría de sus cartas, hace mención acerca de los cristianos y los califica así como santos. Si ustedes estudian las diferentes cartas que Pablo escribió, siempre van a encontrar, cuando se refiere a los cristianos, los va a mencionar como santos. Dice la historia o los que estudian que esta palabra santo, Pablo la usa más de 60 veces en sus diferentes cartas. Bueno, uno de los principales propósitos por los cuales Pablo escribe esta primera carta es el siguiente. Propósito principal por el cual Pablo escribe la carta a los Corintios, la primera carta, es para exhortarlos a vivir y desarrollar cada día una vida santa. El propósito principal por el cual Pablo escribe esta primera carta es para enseñarles, o mejor dicho, exhortarles a vivir y desarrollar cada día una vida santa. Esta exhortación a vivir una vida santa no solamente Pablo la establece como un propósito en sus cartas. Por todo el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que Pedro también habló en sus cartas, dijo, porque aquel que es santo, porque Él es santo, también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, esta exhortación a vivir y desarrollar una vida santa, no solamente Pablo la establece como uno de sus propósitos en sus diferentes cartas. Otros escritores también, ustedes se dan cuenta en los evangelios, que los diferentes escritores de los evangelios también hacen un llamado a vivir una vida santa. Esta verdad entonces aparece por todo el Nuevo Testamento. Como cristianos no somos condenados, sino somos declarados justos ante el Padre. ¿Cuántos son justos ante el Padre? Eso se llama justificación, declarados justos ante el Padre. ¿Por nuestros méritos? No,
por el mérito de Jesús. Entonces, voy a establecer primero la doctrina. Necesitamos recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, para luego entonces entrar de lleno en lo que son los beneficios de ser santos. Pero necesitamos recordar de dónde el Señor nos sacó, cuál era nuestra condición. Pedro decía en su segunda carta: no dejaré de estarles recordando las mismas cosas. Aunque ustedes ya las sepan, no dejaré de recordarles las mismas cosas. Porque como que algo pasa en la vida de los cristianos, como que algunas ocasiones se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y empezamos a hacer de la vida cristiana una vida cristiana muy ligera, incluso en algunos casos muy profesionalizada. Ya tengo en control todas las cosas, a mí ya no me va a pasar nada. No, nadie puede decir yo estoy ya exento de cometer algún pecado, no, pero su gracia nos sostiene. Entonces, nuestros pecados quedaron perdonados y cancelados para siempre. Y puesto que ahora nuestra naturaleza en Cristo Jesús es santa, nuestro diario vivir, ¿cómo debe de ser? Santo. Pablo dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 5, Colosenses 3, 5, les dijo Pablo: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, hay una disciplina. Esos que hablan y dicen que Dios es todo amor y que Dios no manda a nadie al infierno, no, la gente por su desobediencia y por su rebelión solitos se van al infierno, pero Dios es un Dios justo y ama la justicia, y cuando alguno de nosotros cometemos algún pecado, pues hay disciplina por causa de la desobediencia, porque esa es la justicia de Dios. Por lo tanto, entonces, el que ha nacido de nuevo debe de irse conformando cada día más a la imagen de Cristo. Tú no puedes seguir siendo el mismo cristiano que eras hace 20 años o de recién que conociste al Señor, y pasan 20 años y sigues siendo la misma persona. No, tenemos que ir en un proceso de crecimiento. Y en ese proceso de crecimiento necesitamos irnos cada vez más pareciéndonos a la imagen de Cristo. ¿Qué tanto nos parecemos hoy a Cristo? Cada quien sabe, cada quien nos vamos valorando. Entonces, porque Él es santo, nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. No nomás el día de hoy cuando venimos al estudio, o mañana cuando estamos en la iglesia, todos los días, en toda nuestra manera de vivir. Por ejemplo, los que somos casados, todos los días debemos vivir en santidad en la relación con la esposa, no nomás cuando vengo a la reunión de matrimonios o a la reunión de la iglesia, todos los días. Es triste y es lamentable cómo hay matrimonios el día de hoy que viven en la misma casa, pero separados, divorciados. Pregunto, ¿eso será cristianismo? No. La vida matrimonial es para toda la vida, y ayer nos enseñaban, por cierto, les recomiendo la enseñanza de anoche para los matrimonios, por ahí la vamos a tener a su disposición. El matrimonio es para toda la vida. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice, y después de 20 años o de 25 años, tú por tu lado y yo por mi lado. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de conceptos que maneja el mundo se están metiendo a la iglesia, que era lo mismo que estaba sucediendo con los corintios. Entonces, el apóstol Pablo usa los primeros 9 versículos de 1 de Corintios para mostrar a los creyentes que son santos y santificados en Cristo Jesús. Nadie puede ser santo si el que es santo no lo ha santificado. ¿Se entiende la expresión? Nadie podrá ser santo si aquel que es santo no nos ha santificado. Así que el resto de toda la carta, al estudiarla, toda esta carta,
se va edificando sobre este fundamento. ¿Cuál fundamento? Somos santos para Dios, apartados para Dios, y tenemos la responsabilidad y el llamado de vivir en santidad. Ese es el fundamento principal de esta carta, y lo resumiremos parafraseando las palabras de Pablo de la siguiente manera. Pablo les escribe diciéndoles: hermanos corintios, ustedes son santos, por lo tanto, actúen y vivan como santos, viviendo en un estilo de vida acorde a la vida de los santos de Dios. Bueno, eso les escribió Pablo, estoy parafraseando solamente lo que Pablo les escribió a los corintios, pero ¿será un llamado para nosotros hoy, sí o no? Claro, si es que eres verdadero cristiano, nacido de Dios. Porque los que no son nacidos de Dios, esos viven como les da su gana, ¿verdad? Bueno, a continuación vamos a ver entonces algunos de los beneficios de vivir en Cristo, es decir, de ser santos para Dios. Estos beneficios de ser santos, yo los he dividido en 3 categorías, ¿sí? Póngale ahí punto número 1, beneficios de vivir en Cristo o de ser santos. Así van a estar las notas que van a recibir. Los beneficios de vivir en Cristo, de ser santos. Y son 3. Número 1, tiene que ver con beneficios pasados. Es decir, estos beneficios pasados nos fueron dados en el momento en el que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Cuándo fue cuando aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal? En mi caso ya hace casi 30 años. Recibí beneficios en mi pasado. Beneficios del pasado, esa es la primera categoría. Número 2, y los vamos a desglosar cada uno. Beneficios presentes. Estos beneficios presentes son los que se van realizando en nosotros en la medida que vamos desarrollando y madurando en nuestra vida cristiana. Beneficios presentes son los que se van realizando en nosotros en la medida que vamos desarrollando y madurando en la vida cristiana. Y número 3, beneficios futuros. Estos tienen que ver con los beneficios que experimentaremos cuando estemos ya en el reino de los cielos con el Señor. En otras palabras, cuando seamos ya glorificados. Así que entonces podemos concluir esto y afirmar que en el pasado hay gracia. ¿Cuántos recibieron esa gracia? En el pasado hay gracia. En el presente hay dones y en el futuro habrá garantías, o hay garantías. En otras palabras, número 1, nuestro pasado Jesús lo resolvió en la cruz a través de la gracia de la salvación. ¿Sí? Nuestro pasado Jesús lo solucionó en la cruz a través de la gracia de la salvación. ¿Pagaste algo por tu salvación? No, fue por gracia. Número 2, para nuestro presente encontramos provisión en Cristo por medio de los dones de su gracia. Repito esto, nuestro pasado Jesús lo solucionó en la cruz a través de la gracia de la salvación. 2, en nuestro presente, encontramos provisión en Cristo por medio de los dones de su gracia. Y número 3, nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús, garantizándonos el cumplimiento final de su gracia. Estaremos allá y seremos glorificados por su gracia solamente, no por los méritos que hagamos en esta tierra. Bueno, vamos a estudiar a continuación estas 3 categorías. Inciso A, el beneficio pasado de la gracia de la salvación. Yo quiero que quede muy claro. Vamos a hablar de la gracia de la salvación, que es un beneficio pasado. Acuérdense, el tema que estamos tratando es
la santidad. El título de esta enseñanza es los beneficios de ser santos. Hay beneficios. Y este es el número 1, que es el beneficio pasado de la gracia de la salvación. ¿Cuántos son salvos? Nacidos de Dios. Porque hoy hay mucha gente que piensa que porque llega a la iglesia es salvo, nacido de Dios. Eso no es muy claro. Porque el que es salvo muestra frutos dignos de arrepentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el beneficio pasado de la gracia, inciso A, 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, hace una pausa. Y luego sigue diciendo, por la gracia de Dios que os fue dada, pasado, en Cristo Jesús. Y el final del versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, pasado, confirmado en vosotros. Entonces, el primer beneficio, hermanos, de ser santos para Dios es la gracia de la salvación. Y esa gracia de la salvación Jesús la logró para nosotros en la cruz. El primer beneficio de ser santos para Dios, entonces, anótele ahí, es haber recibido la gracia de su salvación. Jesús la logró para nosotros en la cruz. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su salvación? Porque hay muchos juegan con la salvación. Y no. Juegan al cristiano. Este es un beneficio, hermanos, que necesitamos valorar. Porque cuando empezamos a jugar al cristiano o empezamos a coquetear con el pecado allá afuera, entonces estamos menospreciando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Acuérdese, son beneficios que Jesús logró. ¿Cómo los logró? ¿Cómo murió en la cruz? Yo quiero que pensemos un momento juntos. Antes de ir a esa cruz, ¿qué le pasó a Jesús? Fue azotado cruelmente. La película esa de La Pasión de Jesucristo, hoy quienes dicen que no le llega, que no se compara lo que vemos ahí en cuanto al sufrimiento que él experimentó con lo que en realidad Jesús experimentó. Entonces, miren cómo a través de ese sufrimiento Jesús logró para nosotros el beneficio de la salvación, como para que juguemos con ella, ¿no? Por eso, no solamente como cristianos, hermanos, sino como ministros, y todos somos ministros, porque todos servimos en la obra de Dios de una o de otra manera. Como ministros necesitamos ser íntegros, fieles y leales a ese sacrificio. Si no pisoteamos la sangre de Cristo. Ya me imagino cómo les va a ir a todos esos predicadores que andan pisoteando la sangre de Cristo y andan manipulando la iglesia que Jesús compró con su sangre. Ya me imagino cómo les va. La Biblia no esconde eso. Hay una sentencia final para ellos. Pero guardémonos nosotros de esto. Que el día de mañana, si Dios te llama a ser pastor, ¿qué vas a hacer? Serle fiel. ¿El ministerio requerirá fidelidad al sacrificio de Jesús? Por supuesto que sí. No solamente requiere fidelidad, hay muchos requisitos. Y el día de hoy hay mucha, yo decía hace unas semanas pasadas, hay mucha deslealtad y mucha falta de fidelidad en el ministerio, pero también en la vida de muchos cristianos. Entonces, el primer beneficio que recibimos de ser santos para Dios es la gracia de la salvación. No podemos ser santos para Dios, apartados, consagrados para Dios, si en nosotros no hay salvación. Es necesario nacer de nuevo. Para confirmar entonces esta verdad, es importante analizar dos expresiones que están ahí en estos dos versículos, 1 Corintios 4 y 6, que es
estas dos expresiones. Una es que os fue dada, pasado, en Cristo Jesús. Y la segunda expresión es y ha sido, pasado, confirmado en vosotros. Son dos expresiones, que os fue dada y que ha sido, son dos expresiones que en el griego están indicando con claridad que son acciones pasadas. Es decir, acciones que ya fueron completadas, que ya fueron terminadas, ya fue consumado. Entonces, desde el momento en que una persona cree en el sacrificio de Jesús en la cruz como el sacrificio único y suficiente para borrar todos nuestros pecados y depositamos en ese sacrificio perfecto y en Jesús depositamos nuestra confianza, en ese momento estamos recibiendo la gracia de Dios, la gracia de su salvación y el testimonio de Cristo acerca de nuestra conversión queda confirmado a través del nuevo nacimiento. No sé si me expliqué. ¿Sí? En el momento en que tú eres confrontado con la palabra y la palabra hace su efecto y viene la convicción de pecado a nuestra vida y te arrepientes de todos tus pecados y como consecuencia hablas con Jesús y le pides perdón de todos tus pecados y Él en su gracia y en su misericordia te dice, te perdono, te justifico, te declaro inocente de toda culpa delante del Padre. En ese momento experimentamos lo que en la Biblia se conoce como el nuevo nacimiento, que queda confirmado en Cristo Jesús, queda confirmado ese nuevo nacimiento por causa de nuestros frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estamos claros en eso? Bueno, cabe mencionar que la gracia de la salvación es gratuita y además no la merecíamos. Es gratuita y no la merecíamos. No es por obras. Y que nos quede muy claro, porque hay muchas falsas doctrinas que el día de hoy se están levantando y se seguirán levantando, haciéndole suponer a los cristianos que hay que hacer obras y cosas para lograr la salvación. Y no es así. Juan el Bautista habló de esto cuando se refirió a todos aquellos que venían con él para tratar de ser bautizados por Juan el Bautista. Él les dijo con mucha autoridad, les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, las personas esas multitudes que se juntaron ahí para pretender ser bautizados por Juan, estaban suponiendo que por el acto mismo del bautismo en agua, ellos recibirían la salvación. Por eso es que Jesús les habló, Juan el Bautista les habló y les confrontó diciéndoles generación de víboras. Pero esa expresión suena fuerte. Sin embargo, Juan el Bautista los estaba confrontando con una actitud religiosa. No es porque sean descendientes de Abraham, por ese simple hecho que ustedes ya tienen la salvación. No, porque después les dice Juan el Bautista, arrepiéntanse y muestren frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el que es nacido de nuevo necesita mostrar frutos de ese nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego de repente nos damos cuenta, ¿dónde está el hermano? Era fiel a la iglesia, todos los domingos venía a la iglesia, venía a los estudios, pero ya no está. Pues resulta que anda en las drogas. Bueno, ¿realmente nació de nuevo o nunca nació de nuevo? No sabemos. Hay dudas, ¿verdad? Pero el que realmente es nacido de Dios, ese vendrán las pruebas, vendrán las luchas, vendrán las tentaciones, tal vez algunas ocasiones caerá, pero se levantó de nuevo, pidió perdón, siguió adelante, le duele en su corazón haber ofendido a Dios y sigue caminando adelante aún a pesar de todas las pruebas y tentaciones y sufrimiento que venga. El que es nacido de Dios persevera en el camino de Dios. Entonces la salvación, que nos quede muy claro, fue gratuita y fue algo que no merecíamos, ¿sí? Por lo tanto, a fin de comprender el verdadero significado e importancia de la gracia de Dios, necesitamos también entender tres elementos que no pueden existir con la gracia de Dios. Es decir, no son compatibles. Uno, la culpabilidad humana. Dos, el deber o la responsabilidad humana. Y tres, los méritos humanos.
Estos tres elementos no son compatibles con la gracia de Dios, son como el agua y el aceite. El tercero, los méritos humanos. Repito entonces, tres elementos que no son compatibles con la gracia de Dios. Número uno, la culpabilidad humana. Dos, el deber y la responsabilidad humana. Tres, los méritos humanos. Vamos rápidamente a analizar el punto número uno. Acuérdese, beneficios de ser santos. Estamos hablando del primer beneficio. ¿Cuál es el primer beneficio? Haber recibido en el pasado la salvación, la gracia de la salvación, que no merecíamos. Pero para entender la gracia de Dios, necesitamos entender que esta gracia no es compatible, uno, con la culpabilidad humana, dos, con los deberes y responsabilidades humanos, y tres, los méritos humanos. Número uno, la culpabilidad humana. Yo dije que la gracia no es compatible con la culpabilidad del hombre, justamente porque la gracia es el alivio de la culpa o la medicina de la culpa. Estábamos ahí muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Nos sentíamos culpables y decíamos, soy un vil pecador, pero en medio de ese panorama de nuestra vida y condición de nuestra vida, nos es imputada o nos es dada la gracia de su salvación. ¿Sí? Y esa gracia de su salvación alivia ese dolor de culpa. Hay algunos cristianos que confiaron en Jesús como su Señor y Salvador, entienden la verdadera gracia, pero solamente desde el punto de vista teórico, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, se siguen sintiendo culpables y condenados. Es que soy un vil pecador, es que yo no sé si el Señor ya me ha perdonado. Les es difícil, en otras palabras, aceptar la realidad del perdón en Cristo Jesús, que es únicamente por su gracia. ¿Ya entendiste el perdón por la gracia de Dios? ¿O todavía seguimos cargando con la culpa de nuestros pecados? Por eso Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, les dijo, el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuáles son las cosas viejas que tú hacías en el pasado? Que en el presente no debemos de seguir cargando con ellas. Y muchas de esas cosas del pasado tienen que ver con la culpabilidad que sentíamos en nuestro ser interior por causa de nuestros pecados. Que ofendíamos a quien se nos ponía enfrente, maltratábamos a la esposa, maltratábamos a los hijos, se nos hacía muy fácil robar, se nos hacía muy fácil mentir. Bueno, Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas del pasado ya no hay que traerlas al presente. Ya Cristo perdonó total y completamente todos nuestros pecados. Por lo tanto, en el presente necesitamos vivir la realidad del perdón, hacerlo un estilo de vida. Somos perdonados de una vez y por todas de todos nuestros pecados cometidos en nuestro pasado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no es que ya no pecamos. ¿Habrá alguien aquí que ya no peca? Para que nos diga cómo es. No es que ya no pecamos, seguiremos pecando mientras estemos en este cuerpo de pecado, ¿verdad? Pero estamos hablando de la gracia de su salvación. Él ya perdonó todos nuestros pecados. Dios no nos dice, te doy la gracia de mi salvación, pero si resbalas y te caes, te la quito. ¿Así será? No, no es así. Él ya nos dio la gracia de su salvación. Y Dios no es como nosotros. Nosotros, de repente, nuestras expectativas en nuestras relaciones interpersonales como hermanos, de repente no se cumplen nuestras expectativas y empezamos a levantar barreras entre unos y otros. Y si alguna ocasión nos hicimos un compromiso de amistad, en cuanto se ve afectada la amistad o la relación como hermanos en Cristo, empezamos a levantar barreras. Ah, es que me decepcionaste porque hablaste de mí o qué sé yo. Y ya levantamos barreras y nos retiramos.
Dios no es como nosotros. Él nos dijo, te he dado la gracia de mi salvación y no te la voy a quitar. Dios no da y quita, y con el diablo se desquita. Dios da y es para siempre. ¿Sí? Entonces, porque si entonces Dios trabajara de esa manera, entonces ya no sería gracia, sino más bien sería como un regalo condicionado a que se nos puede quitar en el momento en que no se cumplen los requerimientos de Dios. Por ejemplo, si yo le digo aquí a mi hermano, te regalo mi teléfono, te lo regalo, recíbelo. Y al momento de recibirlo, ¿qué se hace? Gracias. Pero imagínense que llego, no, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, mejor regrésamelo. No, Dios no trabaja de esa manera. ¿Sí se entiende el principio? Entonces, la gracia no sería gracia si Dios nos dijera, te doy hoy mi salvación y si pecas mañana, mañana te la quito. No, no es así. Y este es un beneficio, hermanos, que necesitamos valorar. No podemos jugar al cristiano. Él ya lo hizo en la cruz, como para que andemos jugando al cristianito y nos andemos ofendiendo unos a otros y, ay, ahora sí te amo, Señor, y mañana quién sabe. Nosotros sí somos muy inestables e inconstantes, ¿sí? Si alguien pudiera dejar de pecar, no necesitaría la gracia, porque entonces nos ganaríamos la salvación y nos haríamos dignos de ella. Gracia implica un perdón permanente, pero un perdón permanente que no merecíamos. Por lo tanto, la gracia opera, si se hace efectiva, solamente donde hay pecado, una vida de pecado. Ahí es donde opera la gracia de Dios. Sí. ¿Sí? No conocen el fundamento de la gracia. Y sí hay quienes creen que se pierde la salvación. Bueno, cada quien. Nosotros creemos, bajo estos conceptos y principios que estamos manejando, nosotros creemos, por lo menos como casa de oración, cada quien su religión. Pero nosotros creemos que la salvación no se pierde. ¿Estamos de acuerdo? También nosotros creemos que Cristo murió por todos, no por unos cuantos. ¿Estamos de acuerdo? Porque por ahí algunos dicen, no solamente los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Qué no somos culpables todos? Todos somos culpables. Entonces, el ser humano no puede escapar del pecado ni expiarlo por sí mismo. Somos culpables y estamos imposibilitados para pagar la deuda. Así que debido a que Dios es santo y justo, no puede ignorar el pecado. Él estableció en su palabra que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. ¿Dónde dice eso? ¿Romanos qué? 6:23. No obstante, ahí en Romanos 6:23 que dice Pablo, escribe inspirado por Dios, la paga del pecado es muerte. Y eso es justo delante de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Sin embargo, ahí mismo en ese versículo nos da la solución. Fíjense cómo Dios confronta con el problema, pero también Dios nos da una solución. Y dice, la paga del pecado es muerte, pero la segunda parte dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la palabra dádiva es la palabra del griego carisma, que se traduce como aquel regalo gratuito en donde Dios está involucrado, la gracia de Dios está involucrada teniendo a Dios como el dador. No el ser humano. Ya dije, los seres humanos somos inconstantes e inestables en nuestras emociones, pero Dios no es como nosotros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo gratuito de Dios, que es su gracia, nos da ese regalo que no merecíamos. Y dice ahí que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva de Dios, que recibimos en el beneficio de la gracia de su salvación.
La gracia de la salvación no la podemos ganar, tampoco la podemos merecer. Y además nunca la podremos pagar. Eso es lo que hace que la gracia sea gracia. ¿Estamos de acuerdo? En Cristo toda culpa y todo pecado quedan eliminados de forma permanente. En Cristo, Por eso Pablo decía, el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, toda culpa, todo castigo que merecíamos, en Cristo quedan eliminados para siempre. Jesús no viene a recordarnos y a decirnos, oye, ¿ya te acuerdas de dónde te saqué? No viene Él a traer una lista para nosotros y decirnos, oye, tú eras esto y eras esto otro y de ahí te saqué. No, Él no viene y hace, Él viene y nos perdona, nos da la gracia de su salvación como un beneficio, y esta gracia de la salvación que recibimos nos hace responsables ante Dios de ser fieles y obedientes a Él. Esa es la responsabilidad única que tenemos. Bueno, número 2. Dijimos entonces que la gracia no es compatible con la culpabilidad humana. La gracia tampoco es compatible con los deberes o responsabilidades humanos. Es decir, la gracia no es compatible con algún deber o alguna responsabilidad humana. Es decir, no podemos decirle a Dios, bueno Dios, como tú fuiste bueno conmigo, me salvaste, ahora yo te tengo que corresponder haciendo obras para devolverte el favor que me diste. No podemos hacer eso, o sea, no tenemos responsabilidades meramente humanas. La gracia es un regalo que se recibe de forma gratuita y no es un préstamo. Te la presto y mañana me la regresas. No, no es un préstamo. La gracia hace que consideremos en todo tiempo que estamos en deuda con Dios. ¿Cuántos están en deuda con Dios? Siempre. Seguiremos en deuda con Dios, pero debido a que el costo de la salvación es tan elevado, eso hace que por ningún medio humano podamos nosotros corresponderle a Dios, debido a que su gracia es tan grande que no necesitamos devolvérsela. Es más, no podemos devolvérsela. Podemos expresarlo de esta manera, esto que acabo de mencionar. Estamos en una deuda impagable, pero a la vez, por su gracia, ya no tenemos deuda. Eso es un beneficio que Dios nos ha dado. Por eso yo decía, la gracia no es compatible con la culpabilidad ni tampoco con las responsabilidades humanas. No podemos cumplir. Por más inteligente que seas, por más hábil que seas, por más capaz que seas haciendo cosas en tu diario vivir, no podemos con nuestras habilidades pagarle a Dios la gracia de su salvación. Por ejemplo, un empleado que trabaja 40 horas a la semana y trabaja duro o hasta más, por ejemplo, ¿quién trabaja más de 40 horas a la semana? Allá. Y allá, mi hermano, ¿hasta dónde te vas, hermano? Hasta Chicago. 76 horas. Y manejar todo ese tramo es muy pesado, ¿sí o no? Sí, es muy pesado. Los que trabajan en la construcción son trabajos pesados, especialmente cuando el sol es agobiante, ¿verdad? Bueno, este empleado que en sus diferentes labores trabaja 40 o más horas, no va y le da las gracias a su empleador por pagarle. Hablando así en términos, no, más bien considera justo que se merece la paga, porque ya trabajó. Y el empleador está obligado a entregarle la paga, porque el empleado se lo ha ganado. El empleador no está actuando con gracia, sino simplemente está cumpliendo con su obligación. Bueno, la gracia, mis hermanos, no puede ser ganada ni merecida, solo puede ser recibida gratuitamente. Es muy diferente. La gracia nos fue dada. No tuvimos que trabajar más de 40 horas para ganarnos la salvación. Él nos la da gratuitamente. El sacrificio de Jesús en la cruz no tiene precio,
Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos pagar ese precio. Lo que hace que el mensaje de Cristo precisamente sean buenas nuevas de salvación es precisamente que no tenemos que pagar por esa salvación. Bueno, acuérdense de esto. Todo esto Pablo se los está narrando. Nosotros estamos extrayendo un tema que tiene que ver con esos beneficios. Pero Pablo les estaba hablando a los corintios porque los textos base que estamos usando son justamente palabras que Pablo les estaba escribiendo a los corintios que andaban en la corrupción, andaban en la depravación, andaban en los deseos de su carne. Pablo les está haciendo un llamado a valorar justamente el sacrificio de Cristo, de Jesús en la cruz del Calvario. No a valorar sus méritos, ni su inteligencia, ni sus capacidades. Entonces, número 3, la gracia no es compatible con los méritos humanos. La gracia no nos es ofrecida sencillamente, la gracia nos es ofrecida sencillamente a las buenas personas, esto en relación a que unas personas son más buenas que otras. Voy a establecer esto nuevamente. La gracia no es compatible con los méritos humanos. La gracia nos es ofrecida sencillamente a aquellos que son buenas personas, esto en relación a que unos son más buenos que otros. Pero, hay un pero aquí, en relación a la justicia de Dios, lo mejor que alguien pueda tener, el profeta Isaías dijo que eran como trapos de inmundicia. Yo dije que la gracia no es compatible con los méritos humanos. Por más bueno que una persona pueda ser, una ocasión una hermana de nuestra congregación se aferró a casarse con un hombre que no era cristiano. Pero su argumento más fuerte fue, es que él es bueno, es que él es muy bueno. Es que él es muy amable. Le dije, sí, pero es que él no es cristiano, no ha nacido de nuevo, no te conviene. Pues me voy a casar porque creo que él es muy bueno. Bueno, pues que Dios te bendiga. Quiero decirles que ese hombre bueno, en su récord tenía 5 matrimonios anteriores y el que iba a llevar a cabo era el 6º. ¿Qué de bueno tiene el hombre? Al año bastó un año solamente para que la votara. Nada más un año. Entonces, los seres humanos a veces decimos, qué bueno es el hermano. No tenemos nada de bueno. Pero cuando se refiere a la justicia de Dios, a la impartición de la justicia de Dios, no hay nada bueno en nosotros, hermanos. Y si acaso hubiera algo de bueno en alguien, Isaías dijo que era como trapos de inmundicia. Wow. Y mire lo que dice Isaías 64:6. Así que si usted se creía muy bueno para recibir la gracia de su salvación, mire lo que dice Isaías, Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Wow, eso suena fuerte. Y escuche esto, ahí se traduce muy, muy diplomáticamente, Pero la palabra original ahí traduce, nosotros somos como excremento. Ahí. Y luego añade diciendo, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El profeta Isaías usó la imagen de los paños menstruales usados durante el periodo de una mujer para ilustrar la suciedad espiritual del ser humano. ¿Qué de bueno hay en nosotros? Nada. Se fija cómo cuando tratamos desde este punto de vista la gracia de la salvación como un beneficio, se nos amplía el panorama y decimos, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Todos los días, hermanos, debemos de doblar nuestra rodilla y una de las primeras cosas
que deben de salir de nuestro corazón es decirle, Señor Jesús, gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, porque si no lo hubieras hecho en la cruz, quién sabe dónde estaríamos hoy nosotros. Así que el mérito, al igual que la culpa y la obligación, no tienen absolutamente ninguna parte en lo que se refiere a la gracia de Dios. No son compatibles, pues. ¿Sí? Pablo reconoció que aún en él mismo no había ninguna justicia, ningún mérito delante de Dios. Más bien, ante sus propios ojos, él se veía como el primero de los pecadores. En 1 Timoteo 1:15 expresa esto. Y además, menos que él era como el más pequeño de los santos. Así lo expresó en Efesios 3:8. Así que Pablo se sentía eternamente agradecido por el Señor. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice, la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. No la ganaste tú ni yo, nos fue dada. La gracia de la salvación nos fue dada con 3 propósitos principales. Número 1, para ser canales de bendición para otras personas a través de la predicación de buenas nuevas de salvación. Si tú dices, bueno, ok, yo ya soy salvo, ya nací de nuevo. Bueno, hay propósitos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, mis hermanos. Hay propósitos. Por lo menos yo tengo aquí 3 que Pablo menciona. Debemos de ser canales de bendición para otras personas por medio de la predicación de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos predican? Algunos no predican. Algunos dicen, yo ya soy salvo, y si aquel no es salvo, pues que se vaya al infierno por pecador. No, eso no debe de estar en el corazón de uno que ha nacido de nuevo, porque esta fue una de las grandes comisiones que Jesús nos dejó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y este es uno de los propósitos por los cuales estamos estudiando, para que el día de mañana vayamos y prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Pero no cuando terminaste ya tu instituto bíblico y te graduaste. No, esta es una responsabilidad de todos los días. Número 2, otro propósito por el cual hemos recibido la gracia de la salvación es para traer bendición sobre los mismos creyentes, sobre todo, es decir, para bendecirnos unos a otros. Repito esto. El primer propósito es para hacer bendición a otras personas por medio de las buenas nuevas de salvación, pero también otro propósito es para que seamos bendición los unos con los otros. En el cuerpo de Cristo, los que ya formamos el cuerpo de Cristo. Este es el segundo propósito, para que seamos bendición entre los mismos creyentes. Y número 3, para que nuestra vida le glorifique al Señor. Mire hasta aquí todo el camino que hemos recorrido solamente para establecer y entender el beneficio pasado de la gracia de su salvación. ¿Sí? Todo el camino que hemos recorrido. Vuelvo a repetir, a lo mejor esto es algo que usted ya sabía, pero necesitamos recordarlo, porque a veces se nos olvida. Número 2, vamos a ver otro beneficio. El beneficio presente de la gracia. Dice Pablo en 1 Corintios 1:4. Me quedan unos minutos, vamos a avanzar en este otro beneficio. El beneficio presente de la gracia. El beneficio pasado es la gracia de su salvación. ¿Estamos de acuerdo? El beneficio presente de su gracia. 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don. Los primeros beneficios de la gracia para el creyente entonces son establecidos en el pasado gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Otros beneficios son presentes, es decir, son tesoros o riquezas
que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida terrenal mientras estamos aquí. Pablo confirma esto a los corintios cuando les escribe en 1 Corintios 1:5, diciéndoles, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. No en lo que tienes en la cuenta de banco. No es eso lo que te hace rico delante de Dios. Eso te hace rico delante de los hombres. Y hay quienes lo tienen. Pero las cosas que nos han enriquecido con Él, es decir, tenemos todo lo que Jesús tiene para darnos y Él nos da todo lo que necesitamos, aunque no siempre es lo que queremos. Y ahí es donde debemos entender que todo lo que tenemos, lo que Él nos da, nos enriquece en Él. Porque a veces nosotros queremos tener las cosas que realmente Él no quiere que tengamos, pero es lo mejor para nosotros. Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder, según 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Ahora, entre las muchas riquezas que tenemos en Cristo Jesús, Pablo afirma que están en toda palabra, dice ahí, enriquecidos, 1, en toda palabra, 2, en toda ciencia, en el versículo 5 lo dice, pero además en el versículo 7 añade, y nada os falta en ningún don. Es decir, en el momento en el que contamos con toda palabra y toda ciencia, estos dos elementos se nos hacen necesarios para llevar a cabo la obra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la revelación de Dios, pero también necesitamos los dones de Dios para hacer la obra del ministerio. Ya nacimos de nuevo. Ya recibimos en el pasado la gracia de su salvación. Ahora en el presente Él nos capacita con su palabra, con la revelación de su palabra, y nos da dones para irlos desarrollando en el presente, en nuestra vida cristiana. Vamos a analizar estas tres expresiones. Dice Pablo ahí, hemos sido enriquecidos en toda palabra. Acuérdense, todo esto Pablo se lo está enseñando a los corintios. Los está llevando a un punto doctrinal donde después en los demás capítulos ya les enseña los asuntos de la vida práctica. Siempre que usted estudie las cartas de Pablo, usted se va a dar cuenta que primero Pablo establece la doctrina y luego después Pablo establece la práctica. ¿Cómo se aplica esa doctrina en la vida diaria? Y es lo que está haciendo Pablo. Hemos sido llamados a ser santos, es importante vivir en santidad y es importante conocer los beneficios de ese llamado a ser santos. Dice Pablo entonces ahí, hemos sido enriquecidos en toda palabra. Aquí la palabra, valga la redundancia, viene del griego logos, que se traduce algo que es hablado, algo que es dicho, un mensaje, es decir, algo que es predicado, algo que es compartido como buenas nuevas de salvación. ¿Se entendió? Somos enriquecidos en toda palabra. Es decir, lo que Dios quiso que nosotros conociéramos acerca de Él, ya nos lo reveló y está establecido en su palabra. Pero debemos de conocerlo. Conocer lo que Él nos reveló. Y para conocer lo que Él nos reveló, pues resulta con que se tiene que abrir la Biblia para conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios. Esto significa que hemos sido enriquecidos en toda palabra, significa que cada uno de los que ya nacimos de nuevo, necesitamos hablar en todo momento, escuchen esto, las verdades de Dios que están establecidas en su palabra, no mis interpretaciones personales. Y ahorita, el día de hoy, hay muchas interpretaciones personales de algo que se dice, que así dice la palabra, pero en realidad no es lo que realmente está diciendo la palabra. Hay que aprender a trazar la palabra adecuadamente. Entonces, significa, cuando Pablo dice, hemos sido enriquecidos con Él en toda palabra, significa que en todo tiempo debemos hablar la palabra de Dios. Y para eso Dios da a cada creyente las capacidades para hablar de Él, para hablar en lugar de Él y en la forma única que Él quiere que lo hagamos. Un pastor, una ocasión, fuimos a un viaje misionero
Él se creía el apóstol de la ciudad, ¿verdad? Y nos juntamos un grupo de hermanos y fuimos a hacer un viaje misionero. Y como él se creía el apóstol, y se los voy a decir porque lo dijo en serio, él dijo, está bien, yo voy a orar por ustedes, los enviamos a que vayan y hagan la obra misionera, pero no se les olvide, háblenle a la gente de mí. ¿De ti? ¿De ti? ¿Y tú quién eres? Bueno, usted se ríe, pero él lo dijo en serio. Hay que hablar de Él, no de nadie más, porque Él es el único que salva. El mensaje de Jesús en la cruz es el que, dijo Pablo, el que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Por eso cuando Pablo dice, hemos sido enriquecidos en Él, hemos sido enriquecidos con ese mensaje, por eso hay que hablar de ese mensaje que salva. No del mensaje que hace exitosa a una persona. Esos mensajes llegan solamente al nivel de la mente. Solamente. ¿Sí? Voy a dejarlo aquí.